Muy buenos días a todos, bienvenidos a toda la audiencia, a todos los estudiantes y colaboradores que nos acompañan el día de hoy. Estamos dando inicio a una semana muy especial, que es la Semana Te Queremos, organizada por Bienestar y Consejería. Pues es una semana enfocada en promover el bienestar, promover estilos de vida saludable. Y pues habrá muchas actividades a lo largo de la semana que ojalá puedan aprovechar, puedan conectarse. De verdad vale la pena para que ustedes obtengan herramientas que les permitan adoptar estilos de vida más saludables. Entonces, durante esta semana se estarán abordando varias temáticas. Abordaremos el tema de cansancio, duelo, género, manejo de emociones. Y el día de hoy habrá varias actividades. De hecho, ya tuvimos la primera a las 8 de la mañana, que van enfocadas al tema del estrés. Un tema muy importante hoy el día. Es un tema fundamental para tener una buena calidad de vida. Es una situación que es importante pues encontrar herramientas, conocer también cómo se dan este tipo de mecanismos. Y bueno, para esta actividad pues tenemos el día de hoy a una invitada muy especial, que tiene un amplio conocimiento del tema, que tiene una amplia experiencia y pues que vamos a aprovechar su expertise para que pueda de alguna manera compartirnos todo su conocimiento. Eh, yo les recomiendo si pudieran abrir cámara, los que puedan abrir video, les recomiendo para que puedan interactuar con nuestra especialista del día de hoy. Me voy a permitir presentar a doctora Carolina, bienvenida. Voy a dar una breve semblanza. Bueno, la doctora Carolina Santillán Torres Torija es psicóloga egresada de la licenciatura, maestría y doctorado en psicología por la UNAM. Es supervisora académica de la estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio en la UNAM FES Iztacala. Es experta en estrés, hábitos nerviosos, trauma, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, fobias, espectro obsesivo, autolesiones y conductas asociadas al suicidio. También es becaria Fulbright para tesis doctoral en la Universidad de Pensilvania en el Centro para el Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad. Además de esto, es profesora de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, pues vamos a aprovechar a la doctora Carolina para preguntar todas nuestras dudas y antes de darle la palabra, me voy a permitir comentarles que vamos a subir al chat una liga para que nos ayuden a evaluar esta actividad como parte de las actividades de la semana Te Queremos. En esta liga, pues es importante que identifiquen el campus Estado de México, que elijan el nombre de la actividad. La actividad se llama ¿Qué es el estrés? A mí me pasa. Entonces, ya eligiendo estas opciones van a poder evaluar la actividad del día de hoy. Entonces, bienvenida doctora Carolina nuevamente. Le concedo la palabra. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Voy a intentar en 50 minutos platicarles en un tono muy relajado y muy poco académico, algo que nos pasa a todos y que en los últimos tiempos ha estado muy presente. Y si alguien quisiera por ahí las diapositivas, con mucho gusto se las podemos compartir. Y bueno, como siempre, mi agradecimiento a Bienestar y Consejería del TEC de Monterrey, a Arturo y a Ingrid, de esta oportunidad, ¿no? De hablar de estos temas que a todos nos pasan y que vamos a ver conforme avance la plática, que algunos nos pasan con mayor intensidad. Entonces, pues, ¿qué onda con el estrés? O sea, ¿qué es el estrés? Pues en realidad el estrés es un tema o un concepto que viene de la física y quise copiarles tal cual las imágenes de cómo definen en ingeniería y en física el estrés, porque lo mismo nos pasa a los seres humanos, especialmente cuando estás en la prepa. Entonces, pensemos primero en el de estrés tensional, en donde tenemos dos fuerzas que se oponen y que nos jalan para diferentes lados. Entonces, te sientes estresada o estresado cuando es cumpleaños de tu mamá y también quedaste con tu pareja en salir y entonces tienes que cumplir con ambas cosas. Te sientes muy estresado cuando
tu familia quiere que salgan a pasear porque hace mucho que no salen, que se levanten súper temprano y se vayan a caminar al desierto de los leones, pero tú llevas una semana de levantarte temprano y lo que menos quieres es. Entonces, todos nosotros nos sentimos a veces así, que queremos hacer muchas cosas que nos jalan diferentes fuerzas y entonces empezamos a sentir en nuestro cuerpo la tensión de que no podemos estar en dos lugares, no podemos darle gusto a dos personas, pero también a veces nos sentimos muy apretados, ¿no? Nos podemos sentir apretados en una relación porque nos presionan mucho a que hay parejas que quieren que les hablemos varias veces al día, hay parejas que quieren que los vayamos a visitar, que celebremos los aniversarios, hay familias que nos aprietan, que nos exigen que pertenezcamos a una disciplina, nos están presionando para que estudiemos lo que estudió nuestro abuelo, nuestra mamá, nuestros tíos. Entonces, también podemos estar ahí, ¿no? Muy apretados, en donde nuestra familia, por ejemplo, puede ser que siempre haya practicado una creencia religiosa y nosotros no estamos tan seguros, pero tenemos que entrar en ese aro o tenemos que entrar en ese aro de que todos aquí nos levantamos temprano, nadie de aquí se corta o se pinta el cabello de otro color. Entonces, el estrés puede ser tanto porque te jalan las fuerzas como que te oprimen y también, pues, cuántos roces no hay en la juventud de diferencia de opinión política, de diferencia sobre la tolerancia de cuestiones religiosas, de cuestiones sexuales, de cuestiones de género, de mil cosas, ¿no? Entonces, están ahí todos ustedes en una época en donde están construyendo quiénes son, qué les gusta, qué no les gusta, seguramente no tienen claridad de muchas cosas, pero estos estresores más que tenemos que estar en una computadora viendo una clase, nos tenemos que conectar, algunos nos facilita el rollo de estar en nuestra casita con nuestro café, con nuestro desayuno, a otros nos complica porque es impresionantemente difícil poner atención y mantener la concentración en un tema durante tantas horas, nos tenemos que mover, ¿no? Entonces, estamos en una época en donde hay muchísimas cuestiones de desarrollo, un fenómeno mundial que nos estresa porque no hay certeza de qué va a pasar, cuándo podemos salir, quiénes pueden salir. Y entonces, pues hay un grupo de nosotros, todos vamos a sentir ciertos niveles de estrés, pero un grupo de nosotros, entre el 20 y el 30%, vamos a sentir mucho más eso que se ve en los cuerpos, ¿no? Que aquí les presento, pero también en los seres humanos. Entonces, pues yo les quiero platicar qué onda con el estrés, cómo se ha estudiado. Hans Selye fue un biólogo y que hace muchísimos años se le ocurrió o creó un experimento en donde ahí sale con su ratita, aventaba las ratas a agua helada. Y ustedes se pueden, creo, imaginar qué pasa o qué sienten cuando los avientan a una alberca que no tiene calefacción, en donde tienes que agarrar la onda rapidísimo, de que te tienes que empezar a mover, porque si no te mueves te quedas paralizado o congelado. Eso él lo describió como esta capacidad que tienen en este caso las ratas, para adaptarse a una situación en donde por excelencia se afecta algo que a los seres humanos nos caracteriza, que es la temperatura y que es un superindicador de qué tan tensa está una persona. Entonces, cuando te avientan al agua helada, es una señal de alarma en donde tu cuerpo dice, ¿qué onda con este hielo? ¿Qué tengo que hacer? Porque está espantoso este lugar. Entonces, tu nivel normal de resistencia, si es que eres una persona que no tiene antecedentes hereditarios para estresarte, que tienes un buen grupo de apoyo social, que están echando relajo, pues agarras la onda y tienes que resistir y empiezas a patalear, muévete, porque si no, te vas a paralizar. Entonces, estás en este nivel de resistencia con el agua helada, pero tal vez llega un punto en que está tan congelada que dices, ¿sabes qué? Yo ya me voy a salir porque ya no aguanto. Entro en una fase de agotamiento, pero hay un grupo de personas, como les decía, que son buenísimos para adaptarse. Entonces, pues Darwin decía, ¿no? Que los que mejor se adaptan son los que van a sobrevivir. Pero hay un grupo de personas que nos cuesta más trabajo adaptarnos al agua helada,
pero también nos cuesta trabajo adaptarnos a cambios comunes y corrientes para la mayoría, que son, por ejemplo, cosas que pasan en la vida, que los papás se separen, que tengamos que vivir en otro lugar, que nos cambien al maestro, que nos cambien la modalidad en la que nos van a dar clases, que nuestro amigo o nuestra amiga se vaya a vivir lejos de nosotros, que llegue una nueva persona a vivir a nuestra casa, un abuelito, un tío, que tengamos un nuevo hermano, que tengamos una nueva familia porque nuestros papás se reemparejaron con otra familia. Entonces, Darwin decía, pues claro, que los miembros de la familia que mejor se adaptan van a sufrir menos, pero hay un grupo de personas que se estresan más ante estos cambios y esta curvita de adaptación no nada más la pueden vivir al inicio del semestre cuando empieza la pandemia, sino que cuántas veces en el semestre, si tenías que entregar el trabajo para una fecha, ahora lo tienes que entregar para otro. Si habías quedado con tu pareja de una cosa y a la mera hora hay que hacer otra. Y todas estas demandas que te hace el medio ambiente activan en nosotros alarma, resistir, preparar nuestro cuerpo para afrontar, pero ahorita vamos a ver que el cuerpo hace maravillas para poder afrontar, que puede en el corto o en el mediano plazo incluso generar problemas de salud. ¿Y cuántos de nosotros, por ejemplo, en el semestre, nos enfermamos de cuestiones virales, por ejemplo, gripas, porque el estar en ese nivel de resistencia increíble, pues claro que hace que el sistema inmune también se deprima y que estemos mucho más vulnerables a generar cuestiones como herpes, que ya alguna vez teníamos y regresa de vez en cuando, les decía yo, algunas cuestiones respiratorias sutiles, alguna cuestión, ahorita vamos a ver más cuestiones orgánicas, o algunos de nosotros somos buenísimos para resistir cuando está el estresor, pero ya que acaba el estresor y estamos en fase de agotamiento, ya que pasó el semestre, ya que pasó el trabajo, ahí tronamos, ahí sentimos el dolor de cabeza, ahí es cuando no queremos levantarnos de la cama 3 días y estamos con muchos síntomas físicos de fatiga, de agotamiento, ¿no? Entonces, pues como les decía, yo creo que en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad es un periodo increíble para ver de forma mucho más evidente quiénes de nosotros, cuando estamos en estas curvas de adaptación, sufrimos más cuestiones físicas que los demás y tendríamos que, como es el tono de esta semana, estar bien atentas y bien atentos a cuidarnos porque a la larga pues no está nada padre estar tensos, estar con dolor y ahorita vamos a ver cómo están los que ya terminaron la prepa con estos temas. Hubo otro grande que se llama Walter Cannon, que él también quiso entender, a ver, ¿qué onda con el estrés? ¿Qué es eso del estrés? ¿Me pasa a mí eso del estrés? Entonces él dijo, bueno, pues ¿qué crees? El cerebro es un cerebro súper primitivo, que cuando hay una alerta, una amenaza, entonces hace unos 2000, 3000 años había alertas de que tal vez un depredador podría hacer que tú perdieras la vida y tal vez ahorita un examen, una evaluación, pero también nos enfrentamos a situaciones en donde sentimos que es una amenaza de vida o muerte social. Es decir, podemos hacer un gran ridículo inolvidable para el resto de la preparatoria en una clase, en una exposición, en un evento cultural. Entonces, nuestro cerebro también reacciona como si viniera un depredador. Se pone igual de nervioso, igual de asustado, se prepara con todo lo que puede desde días antes, como si te fueran a hacer no sé, una cirugía. Igual te preparas porque es un evento en donde tú consideras que podrías poner en duda tu reputación, tus habilidades, o podría ser el evento que te hiciera triunfar para siempre y ser recordada o recordado. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando hay un evento así? Pues Walter Cannon decía que hay de dos sopas, que nuestro cerebro se prepara para o luchar o escapar. En la naturaleza no hay valientes. En la naturaleza, si tú ves a un depredador más grande que tú, es muy fácil. Lo único que hay que hacer es salir de ahí corriendo. Pero en la vida humana no podemos escapar de lo que evaluamos objetivamente, que no tenemos habilidades. No podemos decir, perdón, pero no estoy lista para el examen, deme una semana más. No te están preguntando, tienes que hacer el examen, especialmente si es un examen sorpresa. Tienes que luchar con lo que puedas, pero obviamente que eso va a generar en ti gran malestar emocional y, como les decía, en algunos de nosotros incluso 3 días antes de preocupación y luego 3 días de sentirnos mal porque no nos desempeñamos muy bien. Aquí a Walter Cannon le faltó un concepto que metieron después, en donde hay un grupo de personas que cuando vamos a hacer un examen
intentamos conectarnos con esta fase de, bueno, pues hay que luchar, hay que sacar la casta, lo que se pueda, ve viendo cuáles están más o menos sencillas y échate un rollo gigante en esas y las otras ahí vemos cómo le hacemos. Pero hay un grupo de personas que se sienten tan ansiosas que no es este fight or flight response, es freeze, o sea, te quedas congelada o congelado y se te olvida absolutamente todo lo que estudiaste un día antes porque la amenaza para ti es tan intensa que la memoria se afecta, ¿no? El hecho de poder recuperar toda la información y que tú estás claro que, y ustedes pueden recordar a cuántos de ustedes les pasó o les pasa que tienen que exponer y se bloquean. Entonces, este grupo es el que más nos preocupa porque la pasan muy mal, reprueban el examen, sienten síntomas físicos y después pues sienten mucha vergüenza, mucha culpa y probablemente a veces no son muy bien evaluados socialmente cuando les pasan estas cuestiones. Esta es una de las fotos que más me gusta, es una foto en donde una cámara que se llama termografía muestra qué pasa con la temperatura del cuerpo cuando nos emocionamos. Entonces, como les decía, cuando está alguien súper enojado, que es la primera, pues es súper bonito ver cómo el rollo primitivo del cerebro es mandar calor y tensión a los puños, porque cuando alguien se enoja, pues está identificando una alarma diferente. Alguien está invadiendo tu territorio, alguien está intentando rayar tus cuadernos, alguien está cometiendo una injusticia, alguien quiere pasarse de lista o de listo contigo y pisar tus derechos, y tu cerebro dice, hay que defenderse del enemigo o hay que ponerle un límite. Y tu cuerpo evolutivamente está preparado para eso. Cuando estás súper feliz, me encanta cómo el calor se refleja en todo el cuerpo, especialmente en el pecho, en la cabeza, pero obviamente acá estamos hablando de qué es eso del estrés. Entonces, revisemos entonces qué pasa cuando alguien está triste, cuando alguien está, por ejemplo, acá con ansiedad, en donde ya empezamos a ver cambios muy interesantes en la temperatura. Y, por ejemplo, cuando vivimos eventos especialmente estresantes tipo un sismo, que es en donde utilizaron, por ejemplo, esta cámara en un estudio que hicieron en la Facultad de Psicología de la UNAM, llegaban las personas a los primeros auxilios psicológicos, les tomaban una foto con la termografía y veían que había caras que eran completamente azules, caras que no eran tan azules, y después de 3 meses, aquellas personas que tenían mucho más frío, es decir, que experimentaron con terror el evento del sismo, era más probable que generaran un trastorno que se llama estrés postraumático, en donde realmente hay síntomas muy desagradables que duran muchos meses, la pasan realmente mal y necesitan apoyo profesional, ¿no? Entonces, tal vez ustedes puedan aprender a identificar que cuando por excelencia están asustados, se enfrían, cuando están estresados, se tensan. Y pues sobre todo es, vamos a ver hacia el final, ¿qué puedo hacer? Porque mi cuerpo hace esto por naturaleza, pero tal vez yo puedo ayudarle a decirle, tranqui, es verdad que es un examen, es verdad que es muy importante, es verdad que es mi responsabilidad, es verdad que estoy totalmente comprometido con este proyecto que es hacer la preparatoria, pero muy difícilmente voy a morir por esta situación. Entonces, y en la medida en que esté más frío, más estresada, más tensa, mis probabilidades de responder o de afrontar de una mejor manera son más bajas. Entonces, a mí me gusta siempre hablarles del ejemplo del perro y el gato, porque hay un autor que describe de manera, me parece como muy simpaticona, que cuando un perro y un gato se enfrentan, pues es muy claro cómo vemos al gato que se encorva porque quiere parecer más grande hacia su enemigo. Y esto es muy común cuando entre dos hombres casi siempre se enfrentan a golpes, que sigue siendo como una cuestión súper primitiva. Inmediatamente lo que hace un hombre cuando alguien le dice, ¿qué onda? ¿Qué onda? Es inflar el pecho, porque tenemos como este rollo evolutivo de simios, de que el más grande, el más voluptuoso, tiene más probabilidades de ganar ese árbol o ese pedacito de selva o de sabana o lo que le toque. Entonces, cuando estamos estresados, todo nuestro cuerpo se prepara porque tenemos un dispositivo increíble en donde el cerebro dice, infla tu pecho, para las orejas, abre los ojos, agudiza tu olfato, o sea, ponte en un estado que se llama de hipervigilancia. Para las antenas, porque tenemos que ver si es, en este caso, si es un perro, si son 20 perros, tienes que calcular rapidísimo si es un perro que pesa 20 kilos, 10 kilos, cuáles son tus habilidades contra las de ese perro. Y también el cerebro hace cosas increíbles, como decirle al estómago, ¿sabes qué onda? No es momento de hacer la digestión, suspendamos la digestión, o mejor todavía, si te cenaste una super pescado, pizza, tacos al pastor, no es momento, no vas a poder pelear porque está aquí en duda tu vida.
si traes el estómago súper lleno. Entonces lo que hace el cerebro es que dice, ¿sabes qué onda? Vamos a vaciar ahorita los intestinos, vamos a vaciar la vejiga para que estés lo más ligero posible para afrontar esto que es de vida o muerte. Yo tenía un compañero en la universidad que siempre yo decía en ese entonces, ay, qué naco eres, porque cada vez que había un examen, él decía, ahorita vengo compañera, voy a ir a tirar el miedo, e iba al baño. Y yo decía, ¿qué onda con mi compañero? Y ahora lo cito en todas las clases en las que hablo sobre estrés, porque justo cuando alguien está estresado, lo que el cerebro hace es eso. Si estás vacío, si estás ligero, es mucho mejor para poder pelear, pero también tenemos un grupo de personas que empiezan a desarrollar una cuestión gastrointestinal que cada vez que se asustan o se preocupan, en el colon es en donde tienen ahí el síntoma, porque empiezan a tener diarrea, empiezan a estar inflamados, y es este rollo que está haciendo el cerebro de manera increíble, preparándote por si viniera un mamut, pero es un examen, es una exposición o es una cita con alguien que te interesa mucho, es la primera vez que sales a conocer amigos. Y como les decía, pues baja la temperatura, late el corazón. Una cosa bien importante que hacemos cuando nos estresamos es que cambiamos la forma de respirar. La respiración es un indicador increíble de qué tan emocionados estamos. Cuando estamos llorando, empezamos a sollozar. Cuando estamos muy felices, cuando estamos muy relajados, si ustedes revisan, hay clínicas en México, por ejemplo, en el Hospital General de México hay una clínica donde hacen un estudio de sueño y entonces te acuestan toda la noche, te ponen un chorro de electrodos y empiezan a ver cómo tu respiración empieza a cambiar de ser muy agitada cuando estás muy emocionado. ¿Y qué va a pasar? Yo obviamente estoy exagerando, pero empiezas a hacer algo que se llama hiperventilación y que si alguien de ustedes alguna vez ha inflado muchos globos, pues claro, pues te mareas, no te asustas, pero cuando estás en un examen, cuando se supone que ya te toca hablar, cuando tienes que exponer al menos 25, 50 minutos, además igual y tienes que exponer en un idioma que no es el tuyo, entonces esta falta de aire puede hacer que incluso sientas que no te salga la voz, pero en casos más graves puedes sentir que te falta el aire, que te estás mareando, que estás frío, que estás sintiendo muchas cosas en tu cuerpo y empieza a pasar por tu mente que en una de esas te podrías desmayar. Y es este dispositivo que genera tu cuerpo para cuando tienes que enfrentar a un enemigo y que es ya en ese momento algo muy desagradable que te impide funcionar, que te está haciendo que la pases mal y que tú podrías desarrollar habilidades para darte cuenta y primero que nada lo que estamos haciendo hoy, conocer que eso es lo que hace por naturaleza tu cuerpo cuando está muy estresado y que puedes aprender algunas técnicas para bajarle un poco al nivel de activación que da tu cuerpo, ¿no? Entonces, hay uno de los autores que más me gusta, se llama Robert Sapolsky, lo pueden ver en YouTube, es un profesor que la mitad del tiempo trabajaba en California, ya es un profesor emérito, y la mitad del tiempo trabajaba en África y estudiaba un tipo de chimpancé muy particular y estudiaba qué onda con el estrés en los humanos y qué onda con el estrés en los chimpancés. Entonces, este libro, pues es un libro súper premiado, súper vendido, que se llama ¿Por qué a las cebras no tienen úlceras? Y es una metáfora muy sencilla en donde seguramente ustedes en su infancia vieron El Rey León. Hay una escena que me gusta muchísimo en donde está Mufasa y lo están persiguiendo una manada increíble. No me acuerdo qué animal es, pero es un animal acá de la sabana. Entonces, eh, algo parecido le pasa a las cebras. Cuando, imagínense una manada de cebras que está en la sabana felizmente y de repente llega un chita o llega un leopardo y pues va a desayunarse a alguna de esas cebras. Entonces, lo que empiezan a hacer la manada de cebras es que empiezan a correr con terror porque realmente una de ellas va a perder la vida. Y entonces, ya que este depredador elige a quién se va a desayunar, las cebras siguen corriendo hasta 3 kilómetros por la cantidad de estrés que generaron. Las endorfinas, estas hormonas, todo lo que les dije que produce el cerebro para enfriarse, para correr. Y eso ayuda a que si siguen corriendo 3 kilómetros, sacan el estrés y sacan todas las cuestiones hormonales que produjeron ante una amenaza real. Por eso a las cebras no les salen úlceras. Pero ¿qué nos pasa a los seres humanos? Que tal vez nos dicen, ahí viene el depredador, ahí viene el examen, ahí viene un momento incómodo socialmente en donde se espera que tú actúes como un super orador, un super Obama, en donde tienes una gran facilidad de palabra, un gran carisma, y no tienes todas esas habilidades y no puedes correr 3 kilómetros
para sacar el susto, la tensión, las hormonas que segregaste. Tienes que quedarte ahí en tu asiento, en tu computadora o ahí en la cafetería, tratando de aparentar que todo está bien y que todo está cool. Y obviamente, si tuviéramos una cámara para ver qué está pasando dentro de tu cuerpo, veríamos que te latió el corazón, que se cambió tu presión arterial, tu temperatura, tu forma de respirar, que produjiste un buen de hormonas y te las tienes que comer, eliminar como puedas, porque además has estado tan presionado, que no tienes chance de hacer ejercicio, hace años que no sales a bailar. Y entonces tenemos una generación en donde uno de los problemas más importantes son el dolor, el estrés, la tensión y, pues en casos más graves, problemas cardiovasculares, ¿no? Porque nos tenemos que aguantar una mala noticia y aparentar que estamos estoicos sentaditos en nuestros lugares. Entonces, yo los invito a que revisen a este autor porque, les digo, toda su vida se dedicó a estudiar esto y además explica algo súper interesante en donde dice, incluso en la naturaleza, pues claro que hay clases y si tienes un árbol grandísimo para cuando llegue el chita y eres un chimpancé obrero, pues te toca el lugar más chafa del árbol, a diferencia si tú eres el macho alfa de esa comunidad y te toca el mejor lugar del árbol en donde difícilmente si llega un depredador te va a hacer algo. Entonces, aquellos chimpancés que se encuentran en el peor lugar del árbol y en los seres humanos, por ejemplo, pensemos las personas que tienen menores oportunidades de acceso a la salud, de trabajo, y que están en condiciones de pobreza, pues son aquellas que cuando viene el depredador, por ejemplo, de la pandemia, pues ya saben que les va a ir mucho peor, a diferencia de aquellos que tenemos el privilegio de poder estar en casa con nuestro oxímetro por si acaso, nuestro cubrebocas N95, ¿no? Entonces, así como pasa en la naturaleza, que a las personas que están en la base del árbol, en el peor lugar, están mucho más estresadas que aquellos que tienen los privilegios, pues nos pasa a los humanos. Entonces, pues muchos de nosotros tenemos algunos privilegios, pero otros no tenemos tantos y entonces nos sabemos en mayor riesgo como estos chimpancés que estudió Robert Sapolsky. Entonces, pues estas son algunas imágenes de los motivos de consulta. Si ustedes ven los noticieros de la mañana, pues es muy fácil saber cuál es el producto que más se vende, el producto que tiene que ver con vamos a ayudarte a relajarte, vamos a ayudar a que tengas menos dolor, a que comas mejor, porque como les decía, pues uno de los problemas más frecuentes pues es el dolor de cabeza crónico. El 80% de las personas que les duele la cabeza no es porque tengan una cuestión orgánica, es un dolor tensional y que aparentemente no nos damos cuenta, pero sostenemos la tensión por horas hasta que alguno de los músculos que ven aquí, pues claro que va a doler y tenemos que tomar un paracetamol o tenemos que acostarnos o la misma postura de estar en la computadora es compresión, lo que veíamos al principio, es muy estresante. Tenemos otro padecimiento muy común que es este síndrome del intestino irritable, en donde, como les decía, nuestro órgano blanco para algunos es ese, el colon, y entonces cuando estamos nerviosos, aparentemente estamos tranqui, pero todo está ahí adentro y nos delata nuestro estómago. Y bueno, pues las y los dermatólogos tienen una gran cartera de clientes en donde nos delata la piel. Muchos de nosotros hemos tenido dermatitis o alguna cuestión que ahí se nota qué tan nerviosos estamos y pues son cuestiones que nuestro cuerpo está intentando decir, hey, la cosa no está tan bien, estoy muy estresado, tú crees que no te pasa, pero ya está tu cuerpo explotando y entonces, como les decía, en esta generación y lo más triste de la situación es el problema, por ejemplo, que tenemos en Estados Unidos. En los últimos 10 años, el mayor número de muertes ha sido por sobredosis de medicamentos opioides que son los que tratan el dolor, ¿no? Michael Jackson, Prince, todas estas personas que empezaron con una cuestión de dolor crónico y que tuvieron que tomar un medicamento y se volvieron adictos y entonces es muy difícil. Y entonces tenemos, les digo, una gran campaña de algo tenemos que hacer, tenemos que ir al spa, tenemos que tomar un medicamento, pero también podemos aprender otras estrategias. Hay personas que parece ser que todo está bien, pero el estrés que los delata como estudiantes es que no pueden dormir, que no se pueden concentrar, que no tienen tanto apetito, o algunos de ustedes tal vez se nota que están irritables. Una cosa que se ha encontrado muchísimo, y si ustedes investigan a los hombres que generaron dependencia al alcohol, pues empezaron en su adolescencia, porque pues el alcohol más o menos les ayuda
a bajar el estrés, pero el problema es que se enganchan en una cosa que se va a llamar después una dependencia a una sustancia y que antes que buscar relajarse con el alcohol, poder estar mucho más sociable, poder bailar, poder desinhibirse, pues tal vez podrías intentar recibir un entrenamiento en habilidades sociales, recibir una psicoterapia muy específica para manejo y regulación del estrés, un entrenamiento muy especial en oratoria, en miedo a hablar en público, para que no tuvieras a los 40 o a los 50 años dos problemas, ¿no? El estrés que no se ha logrado corregir y un problemón de alcohol en el que ya tu cuerpo necesita cada vez mayores cantidades de alcohol porque ya no sabes dormirte, ya no sabes convivir, ya no sabes relajarte de otra manera más que consumiendo alcohol. Y también, por supuesto, pues hay un número muy importante de personas que consumen tabaco, que en el fondo hay una cuestión de estrés o de ansiedad que nunca tuvieron la oportunidad o no sabían que había, por ejemplo, un entrenamiento, una psicoterapia breve, no nada más de desahogo, sino de aprender habilidades muy específicas para esto. Entonces aquí nada más les puse una tablita de todos los cambios que tienen los adolescentes. Entonces, yo creo que la número uno es que es cambio de compañeros, pues es, les decía yo, muy estresante. Hay personas que durante toda su infancia ya tienen ese experimento de que van en una escuela en donde rotan a los grupos a cada rato y aunque tu mejor amigo estaba en el A, pues este año te toca con otros y te obliga a ser flexible, a adaptarte, a hacer nuevos amigos. Pero hay personas que tal vez les hubiera gustado que el mismo grupo donde llegaron desde la primaria fuera el mismo, porque esto de tener que cambiar de compañeros es un esfuerzo adicional que los estresa, que no los hace sentir cómodos. Hay un grupo de estudiantes que 10, 12, 15 días antes del inicio del semestre están especialmente nerviosos porque ahora con quién voy a hacer equipo y especialmente ahora con las pantallas, ¿no? Es mucho más difícil que yo pueda dar todas estas señales que normalmente doy porque generalmente generamos algún tipo de afinidad por cómo nos vestimos, por cómo nos paramos, cómo, o sea, somos finalmente animales, ¿no? En donde nos estamos leyendo todo el tiempo, pero ahora no hay nada de eso. Entonces, estar cambiando de compañeros para cada materia, para cada semestre, es muy estresante. Algunos de nosotros, pues vamos a experimentar desafortunadamente la muerte de un familiar por el asunto del COVID, más lo que se agrega, porque este año, pues los servicios están dedicados a COVID y muchos otros padecimientos no se atienden porque están cerrados los servicios, entonces muchas más personas tienen dificultad para continuar un tratamiento que de una enfermedad. Entonces, y bueno, algunos de ustedes tal vez van a tener que repetir materias, van a tener conflictos con sus amigos, van a tener bronca con sus papás, van a terminar con la pareja, todo, cambiarse de casa. Entonces, todos estos estresores este año, pues son exigencias del ambiente de qué querés, pues yo sé que tú querías control, yo sé que tú querías tranquilidad, yo sé que tú querías estructura, certeza, pues nada, que te toca incertidumbre cada semestre, te tocan un rollo de un montón de estresores y pues ni modo, alarmas, alarmas, resistencia, agotamiento, alarma, resistencia, agotamiento, una vez por semana, 2 veces por semana, que de repente alguien cree que tiene COVID en la casa, alarma, y entonces todo eso, pues obviamente que te impide concentrarte, organizarte, con tranquilidad preparar tus clases, sentarte con toda la calma del mundo a conectarte a tiempo. Es una vida que entonces, les digo, los más adaptables son los que mejor van a sobrevivir y algunos de nosotros la estamos pasando, la verdad es que nada bien, ¿no? Entonces, hay una investigación muy famosa que es el ejercicio del oso blanco. Entonces, les quiero pedir que hagamos una cosita súper chiquita en donde es una escena de una novela de un grande que se llamaba Fyodor Dostoyevsky y entonces habla de los pensamientos estresantes como un oso blanco. Entonces, hagamos algo. Les voy a pedir que todas y todos tomemos un minuto para imaginar o recordar la última vez que vieron un oso blanco en su vida. Ya sea el oso de la Coca-Cola de Navidad, el oso de Chapultepec, el oso de un parque, el oso del National Geographic. Quiero que traten de pensar y si pueden y no les incomoda, cierren sus ojos y acuérdense, y yo les voy a ir pidiendo que se acuerden de la mayor cantidad de detalles posibles. O sea, ese oso, ¿qué era? ¿Era un macho o era una hembra? Y traten de pensar y adentrarse en esa escena. Traten de pensar, ¿ese oso era grande o era un cachorrito? ¿Cómo estaba su pelo? Si tenía un pelo súper abundante, si su pelo ya estaba amarillento, si estaba por ahí en el Polo Norte muy feliz en un hielo, pescando. Traten de pensar cuando
recuerdan ese oso, si estaba, ¿qué estaba haciendo ese oso? ¿Estaba nadando, estaba durmiendo, qué estaba haciendo? Si estaba solo, si estaba acompañado, si era un oso viejo o era un oso joven. Incluso traten de imaginarse qué clima había en ese lugar donde estaban viendo el oso. Si hacía mucho frío, si pueden oler incluso lo que estaba en ese lugar. Todo lo que puedan acordarse de ese oso, de que, cómo eran sus ojos, su nariz, si estaba húmeda, si sacaba la lengua, cómo estaban sus patas o sus garras. Piensen lo más que puedan en ese oso. Bien, ahora les voy a pedir que durante el siguiente minuto hagan lo que tengan que hacer para no pensar en el oso blanco. No piensen en el oso blanco. Y si viene el oso blanco a su cabeza, lo van a tratar de sacar como ustedes puedan durante un minuto. Que no venga el oso blanco. Listo. Ahora quiero que hagan algo y me van a decir qué pasa con su atención y su memoria. Quiero que todas y todos piensen en su cabeza el alfabeto al revés. Ahora quiero que piensen 10 nombres de mujer que empiecen con L. Ahora quiero que piensen cuánto es 159 entre 6. Ahora quiero que volteen allí donde se encuentran y que traten de decirme o de pensar 5 cosas que tengan un círculo. La chapa de la puerta, el reloj, la lámpara. 5 cosas que tengan círculos, ahí donde ustedes están. Listo. Entonces, hasta ahí acaba el ejercicio del oso blanco. ¿Qué intenté hacer con ustedes? Intenté dar una pequeña, les digo, si ustedes buscan el White Bear Experiment en YouTube, lo que hacen es evocan una situación con la mayor cantidad de detalles posibles y después ponen a prueba su capacidad para distraerse, evitar o escapar de algo que los está atormentando. Tal vez algunos y algunas de ustedes se pusieron a ver el celular, tal vez se pusieron a pensar en algo que les preocupe para sustituir lo del oso blanco, que ahí está el rollo ansioso, ¿no? De, ay, estoy ansioso por el oso blanco, ay, voy a pensar en algo que me ponga más ansioso, un pendiente más grande para poder distraerme. O tal vez algunos de ustedes hicieron algo agradable, algo divertido, como, no sé, tomar un bocado de su desayuno y disfrutarlo en toda su intensidad. Pero estaría interesante saber a cada cuántos de ustedes, si ustedes ven el experimento en YouTube, les ponen una campanita y cada vez que regrese el oso blanco tienen que dar un golpecito. Y así pasa con el estrés. O sea, en su vida, tal vez ustedes tienen un chorro de osos blancos y tratan de distraerse y tratan de dormir, pero hasta en los sueños se aparece el examen, se aparece la pareja, se aparecen sus papás, se aparece la pesadilla del COVID, etcétera. Y hay algunos de nosotros, lo que hice al final fue ponerles algo que se llama una tarea cognitiva más difícil,
porque son o hacer listas o hacer matemáticas o tenerlos atentas y atentos con algo. Y yo creería que fue más difícil en ese momentito en que yo les dije, a ver, divide, haz esta lista, multiplica, cuenta, etcétera, que entrara el oso blanco a su mente. Entonces, cuando realmente están distraídas, es más difícil que entre. Pero cuando están medio distraídos, el oso blanco va a estar entrando a cada rato y el oso blanco se puede convertir en una obsesión, ¿no? Las preocupaciones y el estrés les puede empezar a quitar más de 2 horas diarias y entonces sí, ya estamos en problemas y pueden aprender a regular a ese oso blanco y a no pelearse tanto con él, ¿no? Por aquí les puse unos emojis que no se ven todos, porque lo que se ha visto en la última década o las últimas 2 décadas es que, como les decía, si lo primero que se activa es la respiración, pues ustedes pueden aprender técnicas para regular eso que habla de qué tan emocionados están. Entonces, si ustedes buscan en YouTube, hay muchos podcasts sobre técnicas de relajación y técnicas de respiración, pues van a ver que la respiración diafragmática, no la que se hace con los hombros, sino la que se hace con el abdomen, es muy útil. La meditación, el yoga han estado como en boga en los últimos 15 años, pero hay un grupo de personas que si estamos muy emocionados, si estamos como la cebra que estaba a punto de ser devorada, pues no nos vamos a sentar a relajarnos y a meditar. Lo que necesitamos es salir corriendo, agarrar la bicicleta, ponernos a nadar. Y hay un grupo de personas que en vez de resetear el sistema haciendo respiración, relajación, mindfulness o yoga, más bien necesitamos una actividad física que nos resete y que necesitamos jugar fútbol un rato para que saquemos el estrés, la ira, para que nos riamos, para que estemos con nuestros amigos. Entonces ustedes tienen que ir viendo cuando les empieza a pasar eso del estrés, cuando tal vez les decía yo, más de 2 horas al día ya se encuentran estresados o estresadas y que alguien les dice, pues nada más respira o nada más tú relájate, pues hay un grupo de nosotros que con que nos digan nada más relájate no es suficiente y necesitamos, por eso es tan importante, porque estamos como costal de papas todos los días, aquí en los sillones, hacer ejercicio, pero también porque así sacamos todo lo que nos preocupa. Ahora, si tú te das cuenta después de escuchar esta pequeña plática que de pronto ya tus preocupaciones o tus estresores o tus osos blancos son muy grandes y son muy pesados y que además cuando una persona empieza a sentir estrés muchas veces se combina no solamente con sus parientes que son ansiedad, miedo, sino que, como les decía, hay personas que uno se da cuenta que están muy estresados porque están muy irritables, porque no se les puede hablar, porque están en exámenes, porque están insoportables, pero desafortunadamente pues uno de los amiguísimos del estrés es la ansiedad y también la sintomatología depresiva. Entonces también hay que empezar a estar abusados cuando puede ser que ustedes identifiquen en ustedes o en alguien muy cercano a ustedes, familiar, amigo, pareja, que empieza a estar exhausto, alterado o distraído porque trae su bolsa de preocupaciones para todos lados y que ya le dedica mucho tiempo que podría dedicar a otras cosas. Entonces habría que estar ahí abusados. A mí me gusta siempre incluir algunas cosas que tengan que ver con el arte porque no sé si algunos de ustedes han tenido el privilegio, la oportunidad, la curiosidad de que cuando están estresados tengan un espacio para poder expresarse, para poder hacer algo que tenga que ver con una cuestión musical, con una cuestión artística, pintar, esculpir, cantar, tener una batería, ¿no? Todo esto, por supuesto que ayuda y además, pues es importante saber que pues, algunos de ustedes tal vez se sientan como este cuadro tan famoso del grito, que ya no, especialmente pensaríamos que hacia el final del semestre, que es como el piquito que vino después de las vacaciones, algunos de ustedes van a tener niveles de estrés muy importantes, pero también quería compartirles este cuadro de René Magritte, que es uno de los que más me gusta en la vida, porque refleja que algunas personas, pues como les decía al principio, nacimos con un cerebro diferente. Nos emocionamos mucho, así es nuestro cerebro, para bien o para mal. Nos emocionamos mucho, pero a veces no vemos la realidad tan objetivamente, como que tenemos estas nubecitas que empañan y que
en comparación con nuestros compañeros, éramos más fans de ir a la enfermería cuando éramos chiquitos porque nos dolía más la panza, nos dolía más la cabeza, éramos más preocupones para separarnos de nuestros papás desde chiquitos, éramos los que no nos era muy fácil hacer amigos como los demás, los que de repente en las noches estas nubes veíamos más monstruos o nos imaginábamos más cosas que podían y nos costaba más trabajo dormirnos solitos. Entonces, y les decía yo, estamos exponiendo y estamos mucho más preocupados que los demás en cómo nos van a evaluar, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si ya se dieron cuenta que estamos sudando frío, que estamos trastabillando, que ya se nos olvidó, ya nos hicimos bolas y ya lo que estamos diciendo ya no tiene ni pies ni cabeza, ya revolvimos todo el trabajo. Entonces, puede ser que algunos de ustedes, les decía yo, entre el 20 y el 30%, en algún momento de su vida, este estrés escale a una cuestión que ya se trate de una cuestión de ansiedad que funciona muy bien, amerita un trabajo personal, ¿no? Entonces, yo les puse aquí 2 palabras. Ustedes pueden aprender a notar cuándo se encuentran con más frecuencia de estos síntomas o los síntomas son más intensos y que tal vez sería un buen momento para pedir ayuda. Entonces, aquí les dejo, antes de cerrar, una sugerencia de algún libro. Como les decía, tal vez algunos de nosotros vamos a tener un chorro de alarmas, pero el problema es que son falsas alarmas. Nuestro cerebro actúa igual, nos activamos, no importa si es falsa o verdadera, y puede ser que algunos de ustedes ese estrés se den cuenta que pueda ya empezar a transformarse en algo que se llama ansiedad, que obviamente es más amplio, algo que se llama fobia social, o sea, estas personas que les cuesta mucho trabajo tener un contacto con alguien más, hacer amigos, exponer, quejarse de algo, comer frente a los demás, escribir, no se diga ligar, hacer amigos, etcétera. Algunos de nosotros vamos a vivir a lo largo de nuestra vida algún evento muy estresante de vida o muerte, secuestro, asalto, incendio, perder nuestra casa, presenciar la muerte de alguien y que vamos a generar algo que se llama estrés postraumático. Algunos de nuestros cerebros se clavan con los síntomas físicos y se nos mete la idea de que qué tal que tengo COVID o qué tal que tengo cáncer o qué tal, y nos empieza a atormentar esta ansiedad por la salud. Y tal vez algunos de ustedes o algunas puedan desarrollar en esta época de la vida otro de los trastornos relacionados con el estrés, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Algunos de ustedes tal vez van a empezar a tener que hacer algún ritual de limpieza, de revisar que se apague la luz y no apague la luz, se apague la plancha, no desconecte la plancha, y que estén muy preocupados por la simetría, por el orden, por qué tal que hice algo mal, y que ya eso empiece a robarles más de 2 horas diarias, y que no queremos que se tarden, lo que dicen los libros, entre 8 y hasta 20 años en pedir ayuda, sino que noten en ustedes, pero sobre todo si tienen a alguien cerca, que eso puede ser algo que amerita recibir ayuda. Entonces, pues nada más cerrar antes de escuchar si hubiera alguna pregunta, que sepas que el estrés es parte de la vida, pero que hay un grupo de personas que va a empezar a tener algunas dificultades y que puede aprender desde ahorita y no esperarse hasta los 50, 60 años para pedir ayuda, y que tú puedes ya sea pedir ayuda o si tú identificas algún compañero, amigo, vecino, familiar que tenga más de 2 horas diarias que se la pasa preocupado, se la pasa tenso, o él dice o ella dice que está bien, pero tiene dolor, tiene dermatitis, tiene síntomas físicos que lo delatan, que puedas motivar a esa persona a que pida ayuda. Entonces, aquí les dejo por si fuera útil. Yo no puedo ser su amiga por cuestiones éticas, pero tengo una página de Facebook donde de repente subo cosas, subo muchas cosas en un canal de YouTube para intentar difundir estas cosas que nos pasan. Por ejemplo, hay una cosa que no dije en la conferencia, pero que es más común de lo que uno cree, que cuando uno está muy nervioso puede ser que se arranque el cabello, las cejas, se muerdan los pellejitos, se exprima la piel de que está uno súper estresado. Pues todas estas cuestiones relacionadas con el estrés pueden recibir un tratamiento que es muy efectivo de forma breve y que puedes estar mucho más feliz de lo que has estado en el último año. Y con esto cierro. Muy interesada y muy agradecida para poder escuchar si hubiera alguna duda, pregunta, comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante la información. Antes de pasar a las preguntas, solamente les recuerdo si pudieran apoyarme a responder la encuesta de evaluación de la actividad del día de hoy, se los agradecería. Ahí en el chat encontrarán la liga. Y bueno, también recordarles que pues vamos a seguir teniendo actividades, que estén al pendiente a través de Facebook Live TechSem. Ahí van a estar saliendo las postales. También a través de directores de carrera, mentores, les va a llegar la información para que sigan participando.
Entonces, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta para la doctora Carolina. Sí, aquí en el chat creo que hay preguntas. Dice, por ejemplo, dice acá, ¿dónde podremos volver a ver esta presentación? La estamos grabando por si quieren compartírsela a alguien, con mucho gusto, y también les puedo hacer llegar las diapositivas. Muchas Muchas gracias. gracias por los que felicitan. Para los jóvenes, ¿qué sugieren que hagamos para apoyarlos? Yo creo que como docentes pueden empezar a conocer todo lo que, pues porque la mayor parte del tiempo la pasamos en la escuela y uno tanto como docente está bastante estresado, pero también podría empezar a introducir, por ejemplo, antes de empezar una clase, hay un ejercicio que me gusta muchísimo que se llama Stop and Breathe, y lo único que haces es esto que les proyectaba yo, inhalar en 3 tiempos como si estuvieras aspirando el aroma de una flor, hacer una pausa y exhalar en 6 tiempos como si estuvieras soplando las velitas del pastel. Y pueden empezar a revisar todo lo que hay sobre mindfulness, porque se ha demostrado que si tú incorporas un pequeño ejercicio de relajación, respiración o meditación, los alumnos aprenden mejor. Entonces, y también les puedo mandar recomendaciones a través de Arturo o de Ingrid. ¿Qué podemos saber además de la respiración? De dejar el oso blanco, pues ya me ocasiona ansiedad. Pues mira, yo te sugiero que puedes empezar por lo más sencillo, libros de autoayuda de profesores que tengan esta combinación, que sean muy buenos clínicos y que sean investigadores. Entonces, este libro de las hebras está en español. Hay un libro buenísimo de Ansiedad a Dios, de un autor que se llama David Burns, que también tiene un podcast, y puedes empezar por una cuestión de autoayuda. Todos los libros de David Burns de Editorial Paidós me parece que son excelentes, y que por ahí puedes empezar, pero como te decía, si tú notas que ya llevas más de 15 días, en algunos casos más de 6 meses, más de 2 horas diarias con tensión y síntomas físicos, pues tal vez valdría la pena asomarte a ver quién cerca de tu casa tiene un entrenamiento altamente especializado para manejo del estrés o ansiedad, para que tuvieras una psicoterapia breve, muy enfocada, más bien un entrenamiento, son como clases, no es desahogarse para manejar la ansiedad. Y entonces te explican todo lo del rollo de oso blanco. Sí, también acá me pregunta otra persona si los bajones de energía se pueden relacionar con la falta de manejo del estrés. Claro, porque si tú entras como el gato en una estación de vida o muerte 5 o 6 veces por semana, pues eso consume muchísimas calorías y es agotador. Un ataque de pánico es agotador. Entonces es muy importante que ese sistema que tiene el gato para vida o muerte, pues que lo uses cada 6 meses, pero si lo estás usando 3 veces por semana o la pandemia te ha obligado a tantos cambios que lo estás usando con mucha frecuencia, pues obviamente te está acabando la vida y te chupa toda la energía. Entonces, por supuesto que puedes nada más identificar eso, que estoy más fatigada, estoy más cansada, algo, estoy comiendo igual, estoy durmiendo bien, pero lo que pasa es que estoy increíblemente estresada y no me doy cuenta de todo lo que está en mi cuerpo consumiéndose. Creo que no sé Me si parece que alguien... hay otra que dice, los bajones de energía también se relacionan con esa falta de manejo de estrés. Sí, sí, pues como les decía, hay personas que también tienen que checar, obviamente, cuidar como las 3 o 4 cosas para calidad de vida, ¿no? Tenemos que dormir espectacularmente bien, tenemos que ver al menos una vez a la semana o hablar con nuestros amigos y reírnos, eso es fundamental. Tenemos que estar súper bien hidratados y tenemos que estar súper alimentados, ¿no? Pero si todo eso está más o menos bien y tú vas sintiendo que porque pues tal vez algunos de nosotros yo por ejemplo manejaba antes de la pandemia 3 horas al día y entonces ahora tengo 3 horas fantásticas para hacer lo que yo quiera, pero si aún estando en tu casa te sientes cansada, pues podrías primero descartar alguna cuestión médica, pero en segundo lugar podrías nada más experimentar una sola sesión con un especialista que pudiera detectar, porque también desafortunadamente la depresión, les decía yo, es amiguísima del estrés y hay personas que eso empiezan a sentir energía excesiva, bueno, falta de energía, cansancio, fatiga crónica, y eso podría ser que se está empezando a meter como la hiedra en ti, el estrés con la forma esta de sintomatología depresiva, y puedes recibir ayuda. Muy bien. No sé si haya más preguntas antes de hacer el cierre y agradecerle a la doctora Carolina. ¿Alguna pregunta más? Sí, la bibliografía aquí se los dejo, se llama David Burns, todos sus libros están en Editorial Paidós y sus libros se llaman Adiós Ansiedad. El libro de Robert Sapolsky, que lo pueden ver en YouTube, están las clases completitas de su curso y también su libro se llama ¿Por qué a las cebras no les salen úlceras?
Y yo les recomiendo que busquen cualquier cosa de relajación muscular progresiva en YouTube y de respiración diafragmática. Muy Y bien, bailen. pues, doctora Carolina, pues nuevamente le agradecemos. La verdad es que es muy valiosa su participación, nos deja mucho conocimiento, muchas herramientas en un tema muy importante hoy en día. Y pues queremos darle las gracias. Esperemos contar con su presencia nuevamente y estar en comunicación. Y bueno, también gracias a la audiencia, comentarles nuevamente que sigan nuestras actividades, que participen en la Semana Te Queremos. Y bueno, que Bienestar y Consejería estamos para apoyarlos. Que tengan un excelente día. Un abrazo. Gracias.